Capítulo 5. La ética de los experimentos dolorosos. Darwin defendía a los animales y valoraba muy bien el proceso de conocimiento científico y el campo de la fisiología. Apoyó la ley contra la crueldad, pero no quería que esto influyera en la investigación con animales. Partidario de la compasión y promotor de este, oyó que en Europa tenían poca consideración con los animales, y por esto dijo que él estaría muy feliz y alegre al ver que los europeos siguieran la ley contra la crueldad, experimentos en animales vivos, ya que la fisiología no puede progresar sin la experimentación en animales vivos. Y dijo que siempre estaría agradecido y honrado con todos los que hicieran avanzar la noble ciencia de la fisiología. Ray Frey acepta un uso limitado de humanos mentalmente subnormales y de animales no humanos como sujetos de experimentación, reconociendo que no hay límite o argumentos para considerar moralmente más a los humanos mentalmente subnormales que a los otros animales. En cambio, los humanos, en pleno uso de sus capacidades mentales, así como los chimpancés y otros animales superiores, deberían quedar excluidos de estos experimentos. Por el lado de la farmacología, los mejores para hacer los experimentos son los humanos y después los animales más sensibles y próximos a nosotros, que serían los primates, incluso los chimpancés. Bernard Rolling dijo: el pequeño conocimiento obtenido es más valioso que la vida de sufrimiento animal. Mientras que James Gray hace una moderada defensa sobre el especismo y distingue entre principios éticos y elecciones morales. Y dice: cuanto más valiosos son los animales como modelos nuestros, tanta mayor consideración moral merecen. Una madre confrontada con la elección entre salvar a sus hijos y a otros, elegirá siempre a los suyos. Entre ello es moralmente correcto y como gran parte de comportamiento considerado moralmente deseable. Es algo que ya está en nuestra herencia biológica. El problema que le ve a la experimentación es cuando no se tiene en cuenta, como dice Tom Regan, toda experimentación dolorosa con animales debe ser prohibida sin excepción alguna. Michael Fox, en 1986, trató de probar que los animales no son miembros de la comunidad moral y que por lo tanto los humanos no tienen obligaciones morales para con ellos, en el libro The Case for Animal Experimentation. Sin embargo, su teoría falló cuando reconoció en otro escrito que la moral básica de evitar prejuicios a los demás debe extenderse a otros animales, por lo que ahora se opone a la crueldad animal y a experimentar con ellos. En el siglo XX, el conductismo cartesiano indujo a muchos investigadores a pensar que los animales son meras máquinas que no sufren ni tienen emociones, limitándose a producir reacciones mecánicas medibles, lo cual les servía de coartada para realizar sus experimentos dolorosos sin escrúpulos. Más tarde, los científicos han tomado conciencia de la falsedad de estas suposiciones y han ido tomando conciencia del problema. Gerald Gephardt dice: si a ti te duele, probablemente al animal también. Los biólogos William Russell y Rex Borch, en 1959, anunciaron la nueva estrategia sobre la experimentación animal, ya que ha sido mayoritariamente adoptada, basada en las 3 R's. Reemplazar, reducir y refinar. Reemplazar los animales vivos por métodos de cultura in vitro y otros. Reducir el número de experimentos evitando duplicaciones,
mejorando el análisis estadístico, etc. Y refinar los experimentos a fin de minimizar el sufrimiento de los animales. Al mismo tiempo, defensores de los animales lograron fotografiar escenas chocantes de crueldad animal en diversos laboratorios. Así, por ejemplo, en 1966 se aprobó la ley sobre el bienestar animal para proteger a los primates. Las leyes son difíciles de controlar. Algunos laboratorios incluso se convierten en fortalezas semiclandestinas, a las que se prohíbe el ingreso a observadores y a los que osan contar lo que pasa ahí son expulsados y llamados traidores. Los problemas de la investigación biomédica son el uso de los animales no humanos como modelos. A veces las investigaciones no tienen lugar, o sea, no tienen un fin, como la caza de ballenas o la caza de delfines en Japón. Mientras que otras veces sí es real y valiosa, pero los resultados se obtienen a través del sufrimiento de animales. Casos que veíamos anteriormente de François y Claude Bernard, que eran animales expuestos a la vivisección, lo que da lugar a dilemas éticos complejos. Entonces, otros experimentos muchas veces se pretenden justificar con el argumento de que los resultados pueden beneficiar a la salud de algunos seres humanos, como si estuviera justificado cualquier daño o sufrimiento a un animal con tal de obtener algún beneficio para un humano. A veces ni se consigue eso. Muchas veces se plantea la pregunta de en qué se diferencia el hombre del animal. Ciertamente no podemos preguntarnos en qué se diferencian las mujeres de las caleñas, porque las caleñas son mujeres. ¿En qué se diferencian los cuervos de las aves? Obviamente en nada, porque los cuervos son aves. ¿O en qué se diferencian los hombres de los animales? Obviamente en nada, pues los hombres también son animales. Lo que sí tiene sentido es preguntarse en qué se diferencia un ave de otra o de unos coches de otros. En ese mismo sentido, entonces, ¿en qué se diferencian los humanos de los cuervos? En muchas cosas. En hablar, en tener dientes, en tener pico, en poner huevos. ¿En qué se diferencian los humanos de los chimpancés? En la posición, en la marcha bípeda, en las pinzas de precisión de mano. Ciertas diferencias anatómicas que afectan la rodilla, cadera y hombro. El tamaño y ciertos detalles del córtex cerebral, capacidad lingüística y definitivamente en los genes y factores de transcripción que determinan estos caracteres diferentes. Por eso, ni aunque el humano, ni el cuervo, ni el chimpancé se diferencian del animal, el humano se diferencia del cuervo del chimpancé y el chimpancé del humano. Un caso delicado es el de los experimentos dolorosos en investigaciones farmacológicas o médicas. Algunos experimentos son repetitivos, otros no sirven para nada y otros son solo para publicar un artículo. Sin embargo, hay que reconocer que algunos experimentos sobre animales vivos son necesarios. Un ejemplo es la investigación de Pasteur y Koch. Han conducido a identificar el origen de las enfermedades infecciosas y a desarrollar antibióticos y vacunas. Se realizan muchos experimentos con ratones. En experimentación biomédica. En 2012, Gran Bretaña, más de 4 millones de ratones fueron expuestos a experimentos. Casi el 76% de ellos. El problema con la investigación en fármacos es que muchos fármacos tienen efectos distintos en especies diferentes, por lo que es peligroso investigar en otra especie que no sea la humana. Siguiendo con esto, los experimentos dolorosos, vamos a entrar un poco en detalle de los cosméticos. Capítulo 6. Cosméticos.
Muchos de esos experimentos son innecesarios y carecen de justificación. Solo pensar en los animales que han quedado ciegos por ensayar nuevos cosméticos es horrible. La investigación biomédica y la investigación cosmética tienen una salida sencilla y es la abolición. Sin embargo, no se ha logrado hacer en la mayoría de los cosméticos. Conejillos de indias y conejos son los más sometidos a estas pruebas dolorosas, como lo son pruebas de detergentes y labiales. Uno de los experimentos más frecuentes era la prueba o test de Drake, que causa úlceras, llagas, hemorragias y ceguera. Esto más que todo lo hacen con los conejitos. Mientras el otro ojo sirve de control. También hay un experimento muy doloroso que es el de la prueba de dosis letal, que es que se obliga al animal a comer detergentes y otros productos nocivos y se observa sus reacciones, convulsiones, erupciones cutáneas, diarreas, etc. Una cosa horrorosa e inútil para mí. Respecto al capítulo 7, ya vendríamos hablando de los primates en la investigación. Se tiene en cuenta que las investigaciones se hacen con animales más pequeños porque se cree que son como con menos capacidad mental. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los primates, que ya son más grandes, con más capacidad mental y son los más próximos a nosotros. El cultivo in vitro y el cambio en la consideración de los animales ha llevado a una drástica reducción del número de experimentos con animales, sobre todo en los más próximos a nosotros, siendo así que Canadá ha sustituido estos experimentos en primates por experimentos en peces. Y en Estados Unidos se ha producido una difusión de videos horribles acerca de lugares donde aún se practican estos experimentos, que condujo que en 1985 el Senado tomara partida y adoptara medidas legislativas para que estos abusos pararan. Como los primates son tan buenos modelos nuestros, la consideración moral que merecen también debe ser parecida. Se dejó de experimentar con los primates, que son los pequeños simios, y se empezó con el tema de los chimpancés. Los chimpancés son en el capítulo 8. En los años 80, el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea el SIDA, fue inyectado a 200 chimpancés nacidos en cautiverio. Se esperaba que fueran modelos del SIDA humano y que murieran rápido, por lo que no sufrirían a largo tiempo. Por eso se llevó a cabo el experimento. Creyeron que no iban a vivir el suficiente tiempo como para que fuera algo horrible, pero les salió mal la experimentación. Resultó que los chimpancés son pésimos modelos y en 13 años del experimento, alguno que otro se enfermó. Duró muchos años, el dinero se acababa y los chimpancés vivían vidas miserables, encerrados sin ventanas y atendidos por cuidadores en trajes especiales aislantes. El experimento, obviamente, fue un fracaso científico y económico y un desastre para la moral. Solo se permitió porque se pensó que duraría poco tiempo. En cambio, duró 15 años. Ningún humano tuvo algún beneficio de esto. Y fue una injusticia causada a 200 chimpancés, que son animales sensibles, inteligentes y próximos a nosotros. Hasta hace poco había una población de 1.800 chimpancés a disposición de la investigación, pero después de lo ocurrido, la mayoría de científicos no quiere mancharse las manos haciendo sufrir a un primate inteligente. Además, la ley ahora vela por su bienestar. Los experimentos dolorosos contra su voluntad es una aberración moral y una injusticia. Está surgiendo un consenso moral,
para excluir al menos a los primates de la vivisección y la experimentación dolorosa. En los 2000, la mala conciencia condujo al establecimiento de pensiones vitalicias para los chimpancés sobrevivientes del SIDA, como compensación a sus padecimientos. Se aprobó la ley Pensiones o Retiro para los chimpancés usados en la investigación biomédica. La ley creaba un sistema de santuarios para los chimpancés. Institutos Nacionales de Salud en el 2013 no usaban chimpancés para la investigación, sino que ya los daban al santuario para que tuvieran una vida en paz. Una vida natural estaba excluida, ya que carecen de la cultura necesaria para sobrevivir en la naturaleza. En el 2002, Holanda y Gran Bretaña prohibieron la experimentación con chimpancés. Sin embargo, como vamos a ver en el capítulo 9, los papiones o babuinos, aunque los chimpancés se salvaron, siguieron con la experimentación en los papiones. Siguieron en la experimentación con los papiones o babuinos. Siendo los babuinos 99% de ADN codificante parecido al de nosotros, siendo sociables, siendo destacados por su jerarquía fuerte pero flexible, que suelen tener una extensa familia como modelos para entender. Bueno, en fin. Shirley Strom publicó un libro llamado Almost Human, A Journey in the World of Babuins, ya que vivió 20 años con ellos. Los describe como muy inteligentes, dotados de gran personalidad, estrategas sociales, siempre haciendo favores mutuos para ganar amigos y hacer aliados. Nos mostró la parte social e interesante de ellos, mientras que en 1997, más que todo en España, se dieron los experimentos de xenotransplantes de corazón de cerdo a babuinos, promovidos y financiados por la empresa interesada en vender cerdos transgénicos patentados, o sea, provistos de un gen humano para destruir el rechazo inmunitario. Capturaban a los babuinos de Kenia y el transporte fue un problema, pues nadie quería ser cómplice de esto. La investigación acabó siendo semiclandestina. Los cerdos se compraban a través de la chunta de Galia. El proceso de trasplante fue frenético, ya que los cerdos crecían demasiado rápido y había que extraerles el corazón cuando su tamaño aún era válido para el pequeño cuerpo del babuino, que no superaba los 10 a 15 kilogramos. Se consiguió que los monos sobrevivieran más de un mes. Hay que tener en cuenta que no solo se hacía el trasplante, sino que el babuino pasaba a tener 2 corazones. No les interesaba investigar en el funcionamiento, sino el aspecto inmunológico del rechazo del trasplante, que se producía al cabo de 1 o 2 meses, y luego los babuinos eran sacrificados. Eso por parte de los babuinos. Ya hablamos de los pequeños animales como los conejos, los conejillos de Indias, los chimpancés, los babuinos, y ahora les voy a comentar algo de los macacos. Respecto a los macacos también se vio algo semiclandestino
de parte de las investigaciones. Se llegó a tener una granja de 600 macacos, destinados a pasar toda su vida encerrados y a ser finalmente vendidos por todo tipo de experimentos poco recomendables. Los macacos son muy inteligentes y culturales. En 2002 se autorizó la puesta en marcha de la granja, lo que dio lugar a todo tipo de protestas. Esto más que todo se vio también en Europa. En el 2006 lo autorizaron como una actividad ganadera. En el 2013 la granja contaba con 1.100 macacos que se distribuían por laboratorios de varios países. Anteriormente, las disecciones se hacían en cadáveres de macacos, y Galeno, quien indagó sobre la anatomía, creía que en los humanos era igual. Por eso, los que estudiaban a Galeno no se dieron cuenta de que éste había estudiado macacos y no humanos, ya que él dijo tampoco debe de ser este simio tan diferente de nosotros. Por tanto, la consideración moral que merecen los simios tampoco puede ser distinta de la que merecen los simios humanos. El último tema que hemos dejado es sobre los humanos. Tenemos que tener en cuenta que también han experimentado con nosotros, y tanto como nosotros hemos hecho que esto no se siga haciendo, también debemos fomentar a que no se siga haciendo la investigación con animales indefensos y sensibles. Entonces, por último, tenemos el capítulo 11 que trata de la investigación sobre cerebros humanos vivos. Esto, más que todo, se dio en la época de 1935. Se hacían 2 experimentos con humanos, que eran los experimentos dolorosos, que se hacían con los condenados a muerte o prisioneros, y los experimentos masivos inútiles, que eran los que se le hacían a los judíos, los nazis. Tenía que tener un consentimiento libre y bien informado cuando se le hacía a los presos. Sin embargo, en el siglo XX se empezó a dar la lobotomía. Esta era un método quirúrgico estándar. Egas Moniz fue un neurólogo portugués que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1949 por hacer lobotomías. Aunque ya existía el angiograma cerebral, que era una técnica en la que se usaban los rayos X para visualizar arterias y venas que previamente se han vuelto opacas por la inyección de un líquido muy denso, se seguían haciendo las prácticas en humanos. Procedimiento que contaba las conexiones nerviosas entre el córtex prefrontal y el resto del cerebro, y producía la destrucción de los lóbulos prefrontales para combatir formas graves de psicopatías. El último en desarrollar esta técnica fue Walter Freeman en Estados Unidos, que fue el que empezó a implementar el martillo rompehielo para cortar estas conexiones nerviosas. Esto ya pues fue lo último que se dio como experimento doloroso en los humanos, y pues fue el fin de esta experimentación. No se volvieron a hacer estas lobotomías porque ya se implementaron nuevas técnicas quirúrgicas para estas psicopatías, o no solamente quirúrgicas, también medicinales. Gracias.